Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Los Archivos del Zorro. Hoy tenemos un capítulo nuevo, espero que lo disfruten. No se les olvide darnos like, seguirnos en Facebook y compartir. Muchas gracias, disfruten este episodio. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en su canal, el Podcast del Zorro. Hoy este es un nuevo formato que vamos a estar intercalando con los demás. Hoy quiero que me acompañes a descubrir juntos una leyenda con mucho misterio. Acompáñame, te prometo una historia con una moraleja por demás entretenida. En el año 1831, después de la independencia de México, se expide por decreto por el cual todos los centros educativos fundados por jesuitas se quedan bajo la dirección de cada estado de la federación, y Querétaro obviamente no fue la excepción, ya que gracias a esto el Colegio Civil dejó de ser una escuela eclesiástica, que era la escuela aquí de Querétaro, la Escuela de Estudios Superiores, y que a través de muchos cambios y vicisitudes, por allá del año de 1950, se transforma en la Magna Casa de Estudios del Estado de Querétaro. Se convierte en la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAQ. Ahora, regresemos en el tiempo, pues en el año de 1853, cuando los muchachos del Colegio Civil salían de vacaciones, andaban en su tiempo libre dando vueltas por el centro, y en aquellos años el límite de la ciudad era el río Natural, lo que hoy conocemos como Avenida Universidad o la calle del río. Era diferente a lo que conocemos ahora. De un lado estaba el centro con sus casas majestuosas, las casas grandes, las iglesias, el empedrado, digamos que los hoteles, los restaurantes. Y pasando el río se le conocía como el otro barrio, como le decían en aquel entonces, ya que muchos años atrás, al final de cuentas, no solo era como el límite del centro, sino del estado. De hecho, hubo un tiempo en que pasando a universidad estabas fuera de Querétaro. De ahí viene otra historia que contaremos más adelante. Ahora, del otro lado estaban, por si fuera poco, estaba la estación del tren, estaban las cantinas, las pulquerías. De hecho, en el barrio todavía existen 2 o 3 pulquerías que tienen muchísimos, o cantinas que tienen muchísimos años de aquel lado. Y por supuesto, otras cosas. También estaban siempre, como en las afueras, los gitanos. Había un campamento y los muchachos estaban por ahí perdiendo el tiempo cuando se les acercó una gitana. Yo creo que es porque los ven cautos. No sabemos si por diversión o porque estaban aburridos. Aceptan que la gitana les lea la mano. Al primero le dice: tú vas a ser exitoso. Al siguiente le dice: tú vas a hacer esto y el otro. A otro le comentó: tú vas a lograr tal cual. Y ya saben cómo es esto, ¿no? Sin embargo, uno de los muchachos, que al parecer se llamaba Simón, que estaba en la parte de atrás de la bolita, ni remotamente interesado en el asunto, ya que a final de cuentas iba nada más con ellos. A él fue al que le dio un funesto presagio la gitana. Lo ve y su semblante cambia y se pone seria, y la situación, su voz se pone lúgubre y le da su vaticinio. Recuerda bien mis palabras, son las 6 en punto del 13 de julio de 1853. Dentro de 30 años morirás irremediablemente. Por un momento el silencio se hizo, hasta que de pronto se rompió el misticismo y se echan a reír y se van, pues, sin tomarla sin más seriedad, pues a final de cuentas son jóvenes. Continúan cada quien con sus vidas. El único que se fue un poco atribulado, sin embargo, fue Simón, pero no pasó mayores. E igual que el agua del río, la vida siguió corriendo, al paso que el joven Simón obtuvo su título, se graduó, sus padres le hicieron un obsequio, le regalaron un reloj muy fino para que nunca perdiera la hora.
Ahora, sin embargo, al parecer se adelantaba 8 o 10 minutos siempre. Lo llevó a arreglar varias veces. Sin embargo, nunca quedó, nunca lo pudieron arreglar. Al parecer algo estaba mal. Entonces, el muchacho le sacó beneficio, porque gracias a esto siempre llegaba a tiempo a sus citas, a sus compromisos, llegaba como todo un caballero. Al tiempo siguió el camino de la vida. El tiempo no se detiene. La vida continuó. Se casó, tuvo sus hijos y a principios de 1883, sin olvidar el funesto presagio que le había hecho la gitana, hace muchísimos años, empezó a cambiar poco a poco su semblante. A pesar de que era un hombre de bien, una persona consciente, creyente de Dios, empezó a organizar sus cosas y a dejar todos sus asuntos en orden. Así es. Su testamento, sus papeles del negocio, la herencia, todo pensando en las gentes que amaba y para no dejarlas desamparadas ni dejar ningún cabo suelto, pues a final de cuentas tenía esa fama de ser una persona con orden y ser una persona cumplida. Mas sin embargo pasaron los meses un poco con su semblante tranquilo y sereno, hasta que llegó el día mencionado por la gitana, y así su cita con el destino. Parecía llegar decidido y tranquilo, pero sin embargo, con el aplomo que le había hecho su carácter, se levantó ese día temprano, fue a la iglesia, se confesó, comió con su familia, convivió con ellos y en la tarde se retiró a su despacho. Se encerró y pidió que no le molestara. Acomodó su sombrero de copa que utilizaba para ocasiones especiales. No era una persona rica, pero sin embargo tenía para vestirse bien de acuerdo a la época. Estamos hablando de la época del Porfiriato. Dejó su bastón en su lugar, pasó la mano por sus guantes, sacó su reloj de bolsillo, revisó la hora y 3 minutos faltaban para las 6 de la tarde. Don Simón se recargó en su silla, se relajó y esperó lo que venía. Sin miedo, pero con incertidumbre, aun cuando la respuesta a la pregunta ya la sabía. Respiró profundo, se tranquilizó y pasados los 3 funestos minutos se dio cuenta que estaba en perfectas condiciones. Dio gracias y se dio cuenta que quizás vivió un poco atribulado todos estos años por una simpleza, por un juego, por una adivinación de la gitana. Feliz entonces al darse cuenta que quizá el presagio no se había cumplido, sacó una botella de coñac muy fino que tenía para situaciones especiales, salió con un par de copas de su despacho, le dijo a su esposa e hijos: vengan que es día de celebrar, brinden conmigo la vida y la felicidad. Cuando de pronto se escuchó en el reloj de la calle y en la iglesia las 6 campanadas mortales. En ese preciso momento, en ese preciso instante, don Simón se desploma al piso ante su esposa y su familia y sus hijos, cumpliéndose el funesto vaticinio. Desconcertados, pues, su familia, su esposa, sus hijos intentan auxiliarlo. Poco después, encuentran junto con el abogado de la familia que les dice que todos los papeles estaban en orden, que todos los planes que había hecho estaban listos y dispuestos para su partida. Posteriormente, en su agenda, encontraron un pequeño papel que decía: 13 de julio de 1883 a las 6 de la tarde. Al parecer, esta anotación no daba ninguna explicación. Sin embargo, lo explicaba todo. Quizás la moraleja de esta leyenda es que no importa cuánto te prepares, nunca es suficiente ni exacto. Gracias por escuchar este capítulo, ojalá haya sido de su agrado. Recuerden que tienen que ser muy felices siempre y no se olviden, estamos en todas las plataformas de audio.